En esa lancha venía toda esa gente agotado y cansado. Imagínense, terrible, pero lo que les esperó era la peor pesadilla que podía tener un revolucionario dominicano. Tropas alertadas, sabiendo exactamente por dónde vendrían los barcos y qué hicieron. El resultado fue catastrófico. Veamos, por favor, este pequeño corto sobre esa situación. Ya para entonces la emisora oficial La Voz Dominicana había empezado a difundir diariamente un tenebroso listado con los nombres de los expedicionarios muertos en combate o fusilados, leído por el locutor Guillermo Peña Frometa, cuyo timbre de voz denotaba evidente gozo. Como a los 3 días comienza esa emisora. Y ahí sí estalló la emisora de aquí a dar las noticias de que se había producido una invasión desde Cuba de los barbudos que habían invadido el país, los comunistas, de los comunistas Fidel Castro y Rómulo Betancourt. A Rómulo Betancourt le decían de todo, que los habían eliminado y que todos habían muerto, y comienzan a dar nombres. Fran Grullón Martínez, muerto. Fulano de tal, muerto. Están aplastados totalmente porque han ido cayendo uno a uno. Los hemos exterminado a todos. Cuando yo oí lo de Fran Grullón, como él constantemente iba a la casa, me impactó muchísimo. Cuando yo oí aquello, dije yo, ya viene ahí el nombre de Poncio también. Bueno, de ahí en adelante comencé yo a sentirme mal. Pero nada, pero seguía pegada de la radio. Pero bueno, ¿y Poncio? ¿Qué pasó con Poncio? Nada, ni muerto ni preso. En el país, los familiares de los expedicionarios fueron sometidos al asedio constante de los aparatos represivos del régimen, tal como sucedió en el caso de los padres y hermanos de Vargas y Vargas. Los calieses iban a mi casa y decían que ya mataron a Mayobanex. Eso era cada rato que lo hacían. Una zozobra, que el barbudo ya sí lo matamos. O sea, eso fue una cosa. Entonces, por ejemplo, nosotros recibimos mucha solidaridad. Aunque mucha gente que tenía el apellido Vargas en segundo término se lo quitó. La mayoría estuvo solidaria con nosotros. Las noticias que el periódico El Caribe publicaba se esforzaban en presentar a los combatientes dominicanos como venezolanos y cubanos, integrantes de una invasión extranjera contra el país, orquestada por el líder cubano Fidel Castro y el presidente venezolano Rómulo Betancourt, ambos igualmente acusados de comunistas. Si bien es cierto que el grupo de 20, bajo el mando de Gómez Ochoa, permanecía prácticamente intacto al transcurrir los primeros 10 días de su llegada, el hambre que padecían los obligaba a exponerse a la implacable persecución de militares y de fanáticos campesinos trujillistas. Los campesinos hicieron más daño a ellos que nosotros, porque nosotros inmediatamente estábamos descubiertos por un campesino. Nos íbamos bien lejos, porque a los pocos ratos, 2 o 3, 4 horas, venía la aviación ahí a bombardear. Porque la aviación, si tú no te sabes mover rápido, la aviación también te hace daño. El 28 de junio muere Chefito Batista Cernuda, acribillado a balazos por soldados cuando intentó enfrentarlos con su pistola, mientras que su compañero Carlos Cabral Manzano es apresado y luego fusilado, lo que significó la extinción total de los que combatieron al lado de Jiménez Moya. Luego de 3 días de hambre, Gómez Ochoa y sus otros compañeros lograron ingerir carne por primera vez desde su arribo al país, gracias a la bondadosa campesina Delfina Pérez Suriel, quien le cocinó un chivo sin aceite ni condimentos, acompañado de plátanos. Mientras comían, unos 6 aviones sobrevolaban la zona, disparando repetidas veces sus ametralladoras, sin herir a ninguno de ellos, dejando caer una poderosa bomba que abrió un enorme cráter no lejos de allí. Cuando caían, se puede decir un play ahí. La aviación siempre bombardeó exactamente a donde hacía poco rato que habían estado nosotros. Así que ellos tenían una información correcta. Ahora nosotros lo que hacíamos era que usábamos las piernas, el movimiento de esta montaña salíamos a otra. Debido a la pérdida del factor sorpresa a su llegada a las costas de Puerto Plata, los expedicionarios de Maimón y Estero Hondo no pudieron mantenerse unidos tras su llegada, debido a los mortíferos ataques aéreos a que fueron sometidos y al asedio de miles de soldados acompañados de ametralladoras pesadas y ligeras
así como de tanques y carros de asalto. Ello explica el por qué en ambos frentes de combate los expedicionarios fueron diezmados en apenas pocos días, pese a que por Maimón y Estero Hondo arribaron las 3/4 partes de los casi 200 combatientes que vinieron en la expedición. Obligados a subdividirse en pequeños grupos debido a la presión ejercida por los aviones que permanentemente sobrevolaban sobre ellos, los combatientes llegados por Puerto Plata fueron liquidados en menos de 2 semanas. Para finales de junio y principios de julio, y en momentos en que todavía se combatía en los 3 frentes, el Caribe y la Nación anunciaban a grandes titulares el exterminio total de los expedicionarios. Los expedicionarios comandados por Gómez Ochoa lograron permanecer intactos y cohesionados hasta finales de junio, pero el exterminio de sus otros compañeros hizo que el ejército enemigo ejerciera sobre ellos una mayor presión, a lo que se agregó en su contra su desesperación que les obligaba a buscar comida y a incurrir en peligrosas y lamentables imprudencias. El expedicionario sobreviviente Poncio Pou recuerda años después la tétrica situación que tanto él como sus otros compañeros confrontaban debido a los largos días de hambre padecidos. Y no me la sentía el hambre yo. El hambre me la veían los otros a mí. Como sucedía en lo contrario. Yo le veía el hambre a los demás. Pero este primo mío, mira, los ojos los tenía aquí atrás. Se le habían ido para atrás, sí, y allá estaban y en el fondo era del hambre. Y tenía un hemorroide que lo estaba llevando al diablo. Y Medardo, Francisco, llegó al final ya, ni bebía, ni comía, ni caminaba, ni nada. Lo que pedía, loco, porque un avión le cayera encima y lo desapareciera. Hambre y cansancio, porque es que él no estaba en la edad correspondiente a un guerrillero. Él estaba pasadito. De igual modo, otro de los sobrevivientes, Mayovanex Vargas, rememora aquellos terribles momentos provocados por la falta de comida y de qué manera se las ingenió para evadir el cumplimiento de una orden dada por Gómez Ochoa para sacrificar un burro. Llegó un momento, teníamos 3 días sin comer nada, y encontramos un burro enfermo, flaco. Ochoa me ordena a mí amarrarlo. Pero yo, ¿qué vamos a hacer con este burro, comandante? Comérnoslo. Yo, ¿cómo comerlo? No, comandante. Usted está, perdone, pero usted está jugando conmigo. Pero dice, nosotros no lo comimos en Cuba. Me subo a un árbol bien frondoso y yo alcanzo a ver un conuco. Había yautía, habichuela, plátano. Entonces le digo, comandante, suelte el burro. Dice, ¿yo por qué? Y mire, allí hay un conuco que tiene, pero tú estás seguro, ¿pero a qué hora vamos a llegar? Digo, ahorita. Eso fue en la mañanita, llegamos una noche y cuando se reunía conmigo, Mayo, ¿y cuáles son los allí tuyos? Yo me equivoqué por la maleza para llegar, ¿no? Pero se salvó el burro. El grupo bajo el mando de Gómez Ochoa sufre su primera derrota importante el 30 de junio, en la loma de El Pichón, en momentos en que descansaban y preparaban comida, al ser rodeados y sometidos a un intenso tiroteo donde caen abatidos Cosme Rojas Pérez y el puertorriqueño Ramón Ruiz, y heridos gravemente el dominicano Fellín Moore Garrido y el capitán cubano Luis Gallegas. Ya donde estábamos nosotros, nos daban un banquete, ahí había mucho víveres y mucha habichuela, gallina y cosas ahí. Pero ahí nos agarraron, nos dio unos ataques de sorpresa. Yo estaba sentado y mandaban a Rola a relevarme a mí. Y antes de los 3 minutos, ametrallan a Roja ahí, campesino dio la posición mía, y en quien está en ese lugar, sentado en el mismo pilón de esos demás arroz, era Roja. Con el ataque de sorpresa, yo, que le estaba disparando con 2 compañeros más, disparándole a los guardias, pero sin ver los guardias. Porque ellos, un ataque de sorpresa, se posicionaron y estaba yo en un lugar tan peligroso que la bala, porque me vieron cuando me tiré al suelo, la bala, el terrón, caía en tierra arriba de la bala cuando chocaban en tierra. Hay un compañero mío, Fellín Moore Garrido, un abogado de Santiago, dirigente, un hombre de mucha capacidad, muy valiente. Se fue a mover, digo, no te muevas. El compañero no se mueva. Se movió, siempre ahí lo rayaron, se me dio un brazo ahí. Ese fue el momento más difícil que yo pasé. Compañero valiente. Yo le puse un toniquete aquí, con el pañuelo de él y el pañuelo mío. Yo no quería dejarlo, pero él me dice, Mayo, vete. Nos van a matar juntos aquí, ya yo estoy perdido.
Por eso a los familiares no lo mandan juntos. Ahí separaron padre e hijo, por ese mismo problema. Los amigos, verdaderos amigos, los separaban. Entonces, al final me convenció, ahí fue que ya yo quedé solo. Fue entonces cuando Mayobanex Vargas y Gonzalo Pacheco Almonte quedaron separados de los demás, cada uno por su lado, juntándose después para luego separarse definitivamente hasta que ambos caen presos y llevados posteriormente a San Isidro. Johnny Puig Subirá, el doctor Rafael Mella y Tony Rodríguez Bou también se desvincularon de Gómez Ochoa y los demás, permaneciendo unidos hasta el 4 de julio, al caer prisioneros y llevados a la fortaleza de Constanza, donde fueron fusilados. Y aquí viene la parte más dura de esta historia. La menor parte de los expedicionarios cayó combatiendo. La mayoría fue hecha prisionera por militares y por civiles. Algunos los asesinaron en el mismo sitio donde los capturaron. A otros los trasladaron a la Bacha Aérea de San Isidro y de ahí a las cárceles del régimen, la 40 y la del kilómetro 9 de la autopista Duarte. Allí los interrogaban, los torturaban y los fusilaron. De aquel infierno sobrevivió uno que hoy todavía puede contarlo, Delio Gómez Ochoa, comandante cubano al frente de Constanza, que a casi 97 años es el único sobreviviente que queda con vida. Él contó lo que pasó cuando lo llevaron ante Trujillo en San Isidro. Nos hicieron bañarnos, nos visitaron de verde olivo y nos formaron en fila. Apareció Trujillo con su hijo Ramfis y varios generales, y el más joven de nosotros, Pablo Mirabal, Pablito, que tenía apenas 15 años, se le paró enfrente y le preguntó por qué él decía en Chapita. Trujillo se dio la vuelta y se fue sin contestar. Señores, eso es un relato de Delio Gómez Ochoa. Pablito Mirabal y Delio Gómez Ochoa, las barbaridades que le hicieron a ese combatiente de 15 años y a Delio Gómez Ochoa no tuvieron madre. Creo que Pablito tuvo problemas mentales después, durante un tiempo, ¿no? No, pero para ese muchacho vivir la experiencia era una locura, Fafico. 15 años de edad. No tenía más que 15 años. Y él venía de la historia de su participación en la resistencia cubana. Pero ahí, en ese hecho, él era parte de la jerarquía y querido y respetado por todos. Pablito es un héroe que los dominicanos están en deuda con él, porque en el fondo no se ha proyectado lo que representaba que ese jovencito fuera capaz de venir aquí a entregar su vida y que soportara las consecuencias dramáticas con las que a él también se le mató. Como ustedes pueden ver, ese cerco fue horrible. Ese cerco fue capturando a los combatientes. A muchos, como decía Fafa, lo mataron ahí mismo, otros fueron torturados, pero otros resistieron. Otros resistieron y es hasta julio que se dice que se capturan a los últimos. E inclusive se menciona, no tengo confirmado, que hasta septiembre hubo par de combatientes que estuvieron fuera del alcance de la dictadura. Pero fue terrible la otra experiencia que produjo esto. Y yo quisiera que Fafa relate cómo se entera la población dominicana qué le pasa a los que capturó Trujillo. Pero en la radio, ¿cómo fue eso? Que siempre fue lo mencionan. Un proceso, pero la información venía de fuera. Aquí había un monopolio de la comunicación, pero Radio Rumbo tenía un espacio a las 8 de la noche donde se transmitían los problemas que tenían que ver con la existencia dominicana. Pero hablando de Pablito Mirabal, yo no quiero dejar que pase de largo el hecho de que ese muchacho, que era un instrumento de Delio Gómez Ochoa, lo sentaron en la silla eléctrica. Salió libre el 9 de junio de 1961, después de la muerte de Trujillo. Y hay que aclarar algo que se suele simplificar. El 21 de junio no estaban todos capturados. La cacería se prolongó por semanas. El último reducto del Frente Constanza, 5 hombres
no cayó hasta el 10 y el 11 de junio, y hay evidencia de 2 expedicionarios de Maimón que sobrevivieron aislados en las montañas hasta septiembre del 59. De los casi 198 que salieron de Cuba, sobrevivieron muy pocos. Por eso se les llamó la raza inmortal. Y la pregunta que impone es, ¿murieron en vano? Señores, estamos ya hoy exactamente en la misma fecha en que llegaban esos combatientes a morir o a vivir por la libertad de República Dominicana. Pero ¿qué pensaban los jóvenes de ese momento? Los que tenían 22, 23 años, que habían nacido y se habían criado dentro de esa dictadura. Fafa, ¿qué edad tú tenías en 1959? 21 años. ¿Y cómo fue el proceso de la invasión, el impacto entre la juventud de tu época, entre los jóvenes de tu época? Cuando se supo la información del día 14 que habían llegado a Constanza un grupo de militares, y uno comenzó además con la información del exterior a recobrar la información de que eso era parte de un esfuerzo de envergadura que venía desde Cuba, entonces hubo un entusiasmo de comunal para mi generación. En la universidad yo era estudiante de Derecho y sobre todo yo era un pupilo de Minerva Mirabal. Y andaba con José Ezequiel González, que era hijo de una hermana, primo hermano de Minerva, hijo de una hermana de su mamá, y Francisco Aníbal González Pachico, que era sobrino de Pedrito, el esposo de Patria. Con ellos dos y yo hicimos un trío que Minerva nos orientaba, y ella fue la que nos puso a trabajar entonces, bajo el impacto que aquello produjo, con una idea de que ahora hay que acelerar el trabajo interno de la organización, porque la repercusión de este hecho no puede permitir que se diluya o se quede en las sombras del temor por el crimen con que lo van a tratar. Y ella es que nos manda a hacer un esfuerzo de vincularnos con los curas y con los seminaristas y tratar de vincularnos en todo sentido. Y en la universidad nosotros teníamos un ambiente donde la comunicación era en función de la confianza con uno u otro. Sí, pero era un sitio o sea, República Dominicana era un sitio de chivatos, no, y de terror, calleces. Pero basado en la confianza con los estudiantes, uno entonces conversaba con esa llegada y qué va a pasar y en qué estamos haciendo. Pero eso lo que hizo fue crear la atmósfera de preguntarnos qué tenemos que hacer nosotros. Y ahí es que tiene validez extraordinaria, yo insisto, la orientación de Minerva Mirabal, que frente al hecho que se desembarcó, dice, el papel del desembarco está cumplido, que fue desencadenar en nosotros la conciencia de que podemos enfrentar la dictadura como lo hicieron los cubanos. Pero nosotros tenemos entonces que desarrollar una intensa relación con las actividades que en las comunidades de gente que frente a estos hechos tiene más interés, porque hay que organizar ahora el movimiento clandestino. Nosotros no teníamos experiencia de eso, pero la visión, sobre todo de Minerva, de que había que ubicar a la gente, comenzando por los curas y por los seminaristas, que era su reiteración de ella, porque esa situación facilitaba que en los eventos religiosos tú tuvieses un pretexto natural y una cobertura para hacerlo. Las iglesias eran el centro de actividad más común que tenía el país, y en ese ámbito la visión de privilegiar el vínculo con los cristianos y con los seminaristas canalizó la posibilidad de buscar la manera de lograr los compromisos de la gente que se comprometía a seguir. Llegaron los expedicionarios, murieron o están presos, el trabajo es de nosotros recuperarlo para echar hacia adelante. Ahora, y el 14 de junio fue un esfuerzo de asumir la continuidad de aquella expedición. Y por eso cuando se constituye el 14 de junio, estamos hablando del 14 de junio de 59, pero se constituye el movimiento 14 de junio, después en enero del 60. que se ha dado toda la información, tal vez que la más dolorosa fue la de que un locutor... espérate, Fafa, eso mismo te iba a preguntar.
todos los estudiantes están emocionados. El país está enfervecido. Y de repente, ¿qué pasó con ese locutor? El radio, La Voz del Yuna era la emisora fundamental del país. No había esta diversidad de canales como ahora. Y entonces, en un programa especial, presentado para informar sobre el destino de los comunistas que habían ido de Cuba a tratar de matar al jefe, ese locutor, creo que era Guillermo Pérez que se llamaba, ese locutor, con una voz muy fuerte y muy conocido en esa época, comenzó a presentar al país el destino de estos expedicionarios irresponsables que vinieron al país, y comenzó a mencionar nombres. Y tú sabes que mencionó, cada vez que mencionaba un nombre completo, agregaba con una voz fuerte él, muerto. Y él estuvo leyendo más de 150 de esos expedicionarios con su nombre y la palabra muerto. El impacto de esa demostración de que el destino de los expedicionarios había sido la muerte, ¿Creó terror o qué creó en ustedes eso? ¿No lo asustó a decir, no, vamos a dejar esta vaina? Fue un impulso a decir, ¿qué hacemos nosotros después de este sacrificio? Yo creo que se convirtió en un estímulo para que nosotros aceleráramos el trabajo clandestino que ellos vinieron a estimular, pero que lo habían liquidado. Y yo creo que se generó en mi generación un sentimiento de que después de este sacrificio no tenemos más alternativa que asumir nosotros mismos la batalla. Y eso aceleró entonces, en los meses finales del año 59, la ofensiva por organizar los grupos que se ubicaban en cada lugar. Con la universidad teníamos información de lo que hablaban en todos los pueblos. Y esa información de organizar la relación con ellos es la que termina que Minerva Mirabal planteara diciéndole, necesitamos ponerle nombre porque esta resistencia de nosotros no puede quedarse en el aire. Y el nombre natural de la resistencia interna es 14 de junio, en reconocimiento de lo que vinieron en esa fecha. Y nosotros tenemos que aceptar que si llamamos 14 de junio, que somos su continuidad. Y ella misma es la que estimula que se produzca una reunión que se hace en enero 10 de 1960 en Mao, que se produzca un encuentro en la casa de un aristócrata, un burgués de esa época, pero que era un hombre con mucha trascendencia. La casa de Bogar. Charles Bogar. Se produzca una reunión donde Manolo, Minerva y los grupos de dirigentes aseguraban que iban a llegar personas de las provincias que estuviesen comprometidos y que supieran que había que hacer un acto para ponerle nombre, establecer un programa y luego para oficializar una dirección. Y esa idea de que había que hacer es lo que se produce, que en enero de 1960, ahí se plantee que el movimiento clandestino que se ha creado y que estaba en desarrollo debía llamarse 14 de junio, como reconocimiento a lo que llegaron. Ella misma plantea un problema que es, y el programa que trajeron los expedicionarios era de 5 puntos que ellos traían para liquidar la dictadura de Trujillo, que ese programa también lo asumamos nosotros, que era en la vocación de convertirnos en los responsables continuadores de aquel sacrificio. Y por último, escoger una dirección que realmente decida y conduzca a esto, porque ahora en adelante no hay vuelta floja, hay que echar hacia adelante. Señor. Eso fue en enero, pero yo le quiero decir, el 10 de enero, el día 11 comenzamos a caer presos. No solamente eso, señores, hay una parte que la gente no mezcla. Hemos oído hablar de los panfleteros de Santiago y hemos oído hablar de los presos del movimiento 14 de junio en enero. Pues déjenme decirles que coincidieron ambas fechas. Y estos jóvenes panfleteros de Santiago que se atrevieron a decir insultos personales a Trujillo, como Trujillo es un mierda, así escrito, a este tipo que ya venía con una invasión, que había masacrado a toda esa gente, se ensañó con esos muchachos que sus cadáveres todavía no han aparecido. Sus cadáveres todavía no han aparecido. Los torturaron con una brutalidad. Los expedicionarios que sobrevivieron los llegaron a ver en la cárcel
de la victoria, algunos de ellos. Y eran todos muy jóvenes, pero todos relacionados a esa labor de los panfleteros, lo desaparecieron. Aparecieron con una brutalidad porque el régimen estaba muerto de miedo. Y así fue que se fue consolidando el momento que nos llevó al 30 de mayo de 1961. Esa es la otra relación. El impacto de aquella tragedia y de esa resistencia y de ese vínculo fue generar en la propia estructura del poder la necesidad de salir del jefe. Y el 30 de mayo tuvo mucho que ver con el impacto que produjo toda la acción del 14 de junio para propiciar una acción que terminara con la jefatura de la dictadura. Señores, esperamos que este programa, que ha tratado de traer un poco los otros días de la invasión, sea del agrado de ustedes, que les haya servido y que sigan escribiéndonos a las redes, que nos encanta que ustedes nos acompañen siempre. Hasta la próxima semana.